crisis económica, financiación y gasto de las universidades públicas españolas, y tengo el honor y la satisfacción de poder presentar a Teodoro Luque Martínez, catedrático de Comercialización e Investigación de Mercados de la Universidad de Granada y amigo de esta casa desde hace mucho tiempo, y uno de los especialistas en el ámbito de los planes estratégicos, de los proyectos, por ejemplo, como Campus de Excelencia, un poco la visión global de las universidades que debe ser puesta de manifiesto cuando nos enfrentamos tanto al problema de la financiación con respecto a las administraciones que lo financian, como posteriormente cómo estos planes estratégicos puestos en el día a día de las universidades deben ser instrumentos para determinar la financiación. Es autor de 18 libros, de innumerables publicaciones científicas nacionales e internacionales, de tesis dirigidas más de 10, e investigador principal de muchos proyectos de investigación, también con trabajos en entidades y contratos de investigación, pues en empresas y en instituciones. Tuvo la responsabilidad del vicerrectorado de Relaciones con la Empresa y Plan Estratégico allá por el año 2004-2008, también como director y autor del Plan Estratégico de la propia Universidad de Granada en ese periodo, y también fue el director y autor del proyecto de Campus de Excelencia que también consiguió la Universidad de Granada allá por el periodo 2000-2009. Director y autor del estudio de seguimiento de egresados y también del Plan Estratégico de Granada, bueno, un especialista de planes estratégicos, de cómo definir las instituciones en el ámbito universitario, y muchas gracias por estar con nosotros en esta mañana de Viernes en Toledo. Muchas gracias, Jesús, muchas gracias por esta presentación tan amable. Bueno, encantado de estar aquí esta mañana y de tratar de aportar algo. Voy a levantarme para la presentación. Bien, tengo que empezar recurriendo a un recurso cómodo, que es el de la cortesía, una llave maestra que costando poco vale mucho, y agradecer, por supuesto, a los organizadores, a Juan, a José Antonio, a Manuel, a todo el equipo del vicerrectorado, porque de verdad la logística, el trato, la deferencia que han tenido en todo lo que ha hecho falta, pues ha sido magnífica. Así que muchas gracias. Muchas gracias también por estar aquí en esta mañana, por esta acogida tan cálida y calurosa a la vez. Y bueno, este curso, que tiene el título tan sugerente, en el sentido de que sugiere muchas cosas, tan pertinente, tan adecuado y tan complicado, pues bueno, a mí me ha tocado hablar, cuando me lo propusieron, de planes estratégicos como instrumento decisor de la política de gasto en las universidades públicas españolas. Yo hoy acepté, encantado, pero no fui consciente del título hasta cuando ya lo leí, estaba en el programa, y digo, pues esto casi es una faena, hablar de esto. No es un tema fácil, no es un tema baladí, pero en fin, me fui rápidamente al final y voy a hacer un poco de spoiler. No hay mucha evidencia, pero si no lo son, debieran serlo. Si los planes estratégicos no son el instrumento decisor del gasto y del ingreso, debieran serlo. Ya hemos hecho el final, hay que montar el relato, la historia. Entonces vamos a ver si contamos una historia que a ustedes al final pues digan, ha merecido la pena venir aquí esta mañana y aguantar unos minutos esta historia. Para eso he preparado un menú que se resume de la siguiente manera. Una breve reflexión sobre planificación y estrategia, si es un oxímoron o no, y si además a planificación y estratégica le añadimos universidad, ya puede que sea un oxímoron al cuadrado o al cubo, una contradicción. Ha habido una moda en la planificación estratégica. ¿Qué ha supuesto la planificación estratégica en la educación superior y en las universidades? Vamos a hacer alguna referencia a casos concretos, a nivel más macro. La experiencia de los CEI, que a mí me parece que es un ejemplo de planificación interruptus. Pero creo que podemos sacar mucho, a pesar de la deficiencia, a pesar de los problemas que haya habido. Podemos aprender mucho de su análisis. Hablaremos también, he hecho un ejercicio expresamente para esta sesión, por tanto esto no está en ningún sitio, analizando la web de las universidades públicas españolas, ver la presencia que tiene en los órganos directivos
aunque sea solo a nivel de nombre, ¿no? La planificación estratégica a nivel de vicerrectores, si hay plan estratégico vigente y si eso tiene alguna conexión con indicadores de gasto, de ingreso, de posición en los rankings, etc. Hablaremos también de la autonomía universitaria, porque es clave. Si no tiene autonomía, el margen de maniobra en el plan estratégico, a menor autonomía, menor margen de maniobra, con lo cual restringe bastante las posibilidades. Ese unicornio, todo el mundo hemos oído hablar del unicornio y nunca nadie ha visto uno de ellos. Todo el mundo hablamos de autonomía universitaria, pero realmente existe. Ahora haremos alguna reflexión y finalmente, pues bueno, haremos una reflexión final para ver qué sacamos de todo esto. De entrada, la planificación estratégica tiene su origen en una capacidad humana, que es la de la intención. Nosotros tenemos deseos, aspiraciones, habilidades, nos planteamos mejorar, y por tanto, para eso hay que tener primero esa intencionalidad. Y hay que ser capaz, citando un manchego, el de la inteligencia creativa, Marina, para ser inteligente de manera creativa hay que saber inventar horizontes, inventar objetivos inteligentes, pero luego ponerse manos a la obra de manera inteligente para conseguirlos. Que no es suficiente con diseñarlo bien, ¿de acuerdo? Que esto suele ser dos procesos separados en los que a veces... Y esto conecta con todas las teorías que conocemos en economía de la empresa, sobre recursos y capacidades. Hay personas, hay empresas, hay universidades, hay territorios que tienen muchos recursos pero no saben sacarle capacidades, no saben aprovecharlo. Y hay otras personas, empresas, universidades con menos recursos que saben desarrollar esas capacidades. Esa capacidad organizativa a mí me parece fundamental. Hay cantantes que no tienen recursos de voz, Madonna, y sabe sacarle muchas capacidades. Hay territorios que no tienen ni agua, ni suelo, y son una potencia agrícola. Han desarrollado capacidades. Esta reflexión a mí me parece importante. En cualquier caso, el origen está ahí. Está claro que la estrategia siempre estuvo desde sus principios vinculada a la idea militar, y en el caso de la empresa, de las organizaciones, habría que remontarse a los años 50, cuando se empieza a plantear la planificación, sobre todo pensando en infraestructuras, en espacios, y luego, bueno, pues se desarrolló. Por dar un par de matices, no vamos a tratar mucho ahora del concepto de planificación estratégica, no creo que sea ese el objetivo, pero subrayar algunas ideas claves. Por un lado, la planificación estratégica no es pensamiento estratégico, ¿de acuerdo? Los planificadores no hacen la estrategia ni deben hacerla. Los planificadores aportan datos, análisis, métodos, pero básicamente es análisis. Y el pensamiento estratégico es más síntesis, es más intuición, es más creatividad, ¿de acuerdo? Entonces hay que matizar entre planificar, que es considerar el futuro, planificación, que es hacer un proceso formal, y planes, que son intenciones explícitas. De manera que hay empresas y universidades que pueden considerar su futuro o no, pueden involucrarse en un proceso formal o no, y pueden desarrollar planes explícitos o no. Todas esas combinaciones se pueden dar. O sea, podemos tener planes explícitos sin haber tenido un proceso excesivamente formal y sin haber pensado muy seriamente sobre el futuro. O al revés. Todas esas combinaciones, y seguro que en las universidades públicas podemos encontrar ejemplos, paradigmas de cada una de ellas. Bien, también me gusta recordar mucho a Mitzberg, lógicamente hablando de estrategia, es obligado, y sus falacias, las que recordaba. La falacia de la predicción. No todo es predecible. El entorno no se para, la vida no se para mientras hacemos un plan estratégico y mientras lo ejecutamos, ¿de acuerdo? La vida sigue. Por tanto, hay que asumir que no todo es predecible y que el mundo sigue. Y que esto es un proceso de adaptación. Y si lo conectamos con otras disciplinas, con Darwin, no es ser más fuerte, es el que tiene más capacidad de adaptarse. La otra falacia es la de la independencia y la de la imparcialidad. No puede ser separarse el proceso de planificación del proceso de ejecución. No puede ser, que esto ha pasado en la Universidad Española en alguna, y en los campus de excelencia se encargó a una consultora que no tenía ninguna responsabilidad en la ejecución. Y es muy fácil predicar, pero dar trigo, si además de predicar tienes que dar el trigo, posiblemente la reflexión, el cómo se haga, etcétera, es distinto, ¿de acuerdo?
Finalmente, la falacia de la formalización. No todo puede ser formalizado, no todos son procesos formales, hay procesos informales y, por tanto, se requiere la flexibilidad, la adaptación. Es un proceso de aprendizaje y aprender significa que yo, a lo largo del tiempo, si me planteara lo mismo, no volvería a hacer lo mismo, porque eso es repetir, no es aprender, no es sacar experiencias nuevas, conclusiones nuevas, reflexiones más inteligentes. Teniendo esto en cuenta, como decía Steiner, si una organización, una empresa, una universidad está gestionada por genios intuitivos muy inteligentes, no hace falta planificación estratégica práctica. Bien, ¿qué ha pasado en la educación superior? He hecho esta pequeña introducción de planificación estratégica. Se empieza a hablar cuando en el MIT, ya por los años 60, se empiezan a reunir campus universitarios. En los años 60 se crea la Society for College and University Planning. Es una entidad que desde entonces, yo le recomiendo que el que esté interesado, que lo busque, que consulte su página, tiene informes, seguimientos, recomendaciones, buenas prácticas, y ha sido un poco pues una entidad de referencia para toda la universidad, básicamente americana, no estadounidense, pero también para el resto. Hay un libro en los años 80 de Keller, que es el de Academic Strategy, The Management Revolution for American Higher Education, que es un hito en la planificación estratégica de educación superior y que marca ya un referente. Y a partir de ahí, pues bueno, se desarrollan y hacen reflexiones sobre las críticas, y en los años 90, en la Universidad Americana, antes de los años 90 incluso, era una condición sine qua non, es decir, una universidad tenía que tener sí o sí un plan estratégico, una reflexión, tenía que ponerla en su página web, etc. Esto de alguna manera ya no es tanto así, a lo mejor porque ya se ha pasado y aunque se siga teniendo no se hace tan notorio o explícito, ¿de acuerdo? Bien, bueno, pues vamos a hablar de algunos casos a nivel más macro y después entraremos en algunos detalles micro. Porque claro, si somos inteligentes al fijar horizontes, objetivos, metas, y somos inteligentes en el desarrollo, en la ejecución del plan, lo siguiente es tener normalmente buenos resultados. Algún ejemplo. El California Master Plan Higher Education, Clark Kent. En un momento dado, los 60-70, dice, bueno, aquí vamos a ordenar el sistema universitario californiano, y establece 3 niveles. Universidades de investigación, 10 campus, liderados por Berkeley. Investigación, orientada a investigación de excelencia. Universidades, la California State University, es decir, la red de universidades estatales. Más campus, 20 y pico, más estudiantes, grado, posgrado, no doctorado. Formación de grado, posgrado, básicamente. No tanto investigación. Y no es la investigación de excelencia su objetivo fundamental. Y luego ya está los community colleges, es decir, la gran cantidad de campus y donde está la masa fundamental de estudiantes, que no tienen aspiraciones a hacer tesis, o a lo mejor, bueno, de momento, tienen pues, la aspiración de tener un título que le habilite para una profesión, para desarrollar su habilidad. Son 3 modelos con misiones distintas, con regulaciones distintas, con financiación distinta y, bueno, y establecido. Claro, eso además mantenido en un tiempo. Esto de mantener, de ser inasequible al desaliento, como se decía antes, tiene su importancia. En el caso de la Universidad de Investigación, el gobierno claramente estaba en manos de catedráticos. La parte académica, en política académica, era la meritocracia, méritos en profesorado, en estudiantes, en la selección, en el personal de administración de servicios, en todos los niveles. La investigación era la clave, la orientación clara. O sea, hay docencia e investigación, pero está claro en ese tipo de universidad, ¿no? Libertad académica, por supuesto, y como misión fundamental, el servicio de la universidad. Eso dio los resultados que después veremos. Y ahí tenemos un sistema de universidades de California donde están los campus de Berkeley, UCLA, San Diego, en fin, una red de universidades con unos... Otro ejemplo, China. China llega un momento que dice, esto es un país cerrado y se abre, y una fecha clave fue cuando se decide hacer Olimpiadas. Bueno, eso es un exponente, pero hay otros exponentes que ya hablan de la potencialidad del protagonismo que querían tener en el mundo, ¿de acuerdo? Y entonces, en el caso de la educación superior, perdón, me paso para atrás, se lanza, ya por los años 90, el proyecto que llamaban 211.
desarrollar 100 universidades chinas que lideraran el desarrollo del territorio en China. Una inyección muy importante en valor absoluto y más aún teniendo en cuenta los niveles de desarrollo y de precios y de vida que había China en aquel momento aún. Con programas claros, interdisciplinares, campus digitales, selección y apuesta por talento en el profesorado, por infraestructuras, etc. A eso le sucede otra planificación, otro programa, en 1985, donde básicamente lo que se quiere es constituir la Ivy League, China, ¿de acuerdo? La Ivy League, la Liga de la Hiedra China, americana, ya saben que está formada por 8 universidades de la costa este, donde está Harvard, Princeton, Yale, Brown, Columbia, Pensilvania, Cornell, en fin, creo que no se me falta alguna. Bueno, pues una liga excelente de universidades. Ahí se inyecta una gran cantidad de financiación con ese objetivo. En concreto, dentro de esa estrategia de mejora y de presencia internacional de las universidades chinas, la Universidad de Shanghái, la Jiao Tong University de Shanghái, pues se plantea una planificación estratégica con 3 niveles en los que su objetivo fundamental se resume en estar entre las 100 primeras universidades del mundo para 2020. De ahí hace un benchmarking con las universidades punteras del mundo para ver qué hacer. Y eso se convierte en el Academic Ranking of World University, el ranking conocido de Shanghái, que posiblemente el ranking con más notoriedad ahora. ¿De acuerdo? Pues era la estrategia de esta universidad: mejora de la calidad del profesorado, apuesta por las ciencias fundamentales, la investigación interdisciplinaria, la internacionalización, el gobierno, la cooperación con agentes sociales, gobierno, etc. ¿De acuerdo? Con estos ejemplos, y con alguno más que podríamos resumir en este estudio que hacen Albas y Salmi hace ya un tiempo, pero me parece muy significativo, por no hablar, porque ayer salió el tema de que no somos anglosajones ni estadounidenses, no, aquí no están los anglosajones. Está Chile, está China, está Corea, está Singapur, está México, está Rusia, están países de los que se llaman emergentes en muchos casos, o con niveles de desarrollo económico, pues no precisamente puntero. Aquí vemos la producción en artículos, perdón, no sé si... Bueno, en cualquier caso, podemos ver la producción en artículos en el año 99 y en el año... Sí, pero... Ese es el puntero láser. Sí, eso es lo que quería. Es que en la pantalla está no se ve. Ah, no se ve, quería el puntero láser. Bueno, la producción, el número de artículos en el 99, en el 2000, tenemos también el número de estudiantes, la ratio, la financiación pública, porcentaje de financiación pública, el presupuesto, el gasto por estudiante. Podemos ver que aquí hay universidades de estos países emergentes que ya en aquel año 2010, en dólares USA, eran o gastaban bastantes veces lo que el gasto que se tenía en España en aquel momento, ¿eh? Y claro, eso da como resultado la multiplicación de entrada en la producción científica, como pueden ver. A veces se multiplica por 2, 3, 4 o más veces. Entonces podemos ver la evolución de la Shanghái Jiao Tong en producción, podemos ver la evolución de la coreana, la Pongham, con una apuesta clarísima en gasto por estudiante, Corea, Singapur, Malasia, etcétera, etcétera. Esto es una apuesta estratégica y eso da resultado. Ya da resultado. Por tanto, el planificar bien, el fijar objetivos, el tener un horizonte y el ponerse mano a la obra de manera inteligente para, entre otras cosas, añadiendo financiación, al final da resultado. Bien, claro, se le pueden objetar, y tampoco quisiera dedicarle mucho tiempo a esto, críticas, por supuesto, a los procesos. Y en concreto a lo que ha pasado en España. Ha sido un proceso muy formal el de la planificación estratégica, a veces muy automático, con poca creatividad, se ha seguido una moda, a lo mejor no ha habido un convencimiento, en alguna autonomía la regulación exigía que las universidades tuvieran un plan estratégico y había que hacerlo, se hace. Pero realmente era más un proceso de hacer programas que una reflexión estratégica, que lo que hablábamos antes de pensamiento estratégico. Y eso se ha notado pues, en esa falta de creatividad. A veces se ha producido una separación no deseable entre planificadores y ejecutores. Se ha relacionado siempre con un aumento de burocracia, de papeleo, más que como una vía de mejora,
y además la muerte por 1000 iniciativas. Es decir, el plan estratégico se convierte en una extensísima lista, catálogo de deseos, de carta a los Reyes Magos, en muchos casos, que al final no se puede atender. Eso en cuanto al proceso. En cuanto a la ejecución y los resultados, se podría resumir en esto. Es un perro que ladra mucho y muerde poco. Es decir, se levantan muchas expectativas, a veces se generan muchas expectativas, y a la hora de la verdad. ¿Por qué? En la mayoría de los casos porque la ejecución no termina de tomarse en serio, o lo suficientemente en serio, por vía de financiación, por vía de mantenimiento, por vía de seguir de verdad lo que se estaba haciendo. Por supuesto, por la resistencia al cambio que hay en cualquier organización, y más en universidades, y más aún, si me apuran, en universidades grandes, burocráticas, antiguas o viejas, donde hay una estructura y una inercia muy fuerte, muy pesada, que no es fácil reconducir. Bien, y además también no ha habido una preparación suficiente, una implicación suficiente, tanto en los públicos internos de la universidad como en los públicos externos necesarios, agentes sociales, empresas, colaboradores, etc. Y por supuesto tampoco se ha comunicado muy bien. Es un gran fallo la comunicación en los planes estratégicos. Bien, pues hecha esta reflexión, decía, en general, veamos qué ha pasado con los CEI, que es un ejemplo de planificación estandarizado, puedo decir, en España. Los campus de excelencia internacional, que empezaron en 2009 la primera convocatoria y ya, bueno, se puede dar por liquidado esa evolución, el horizonte estaba conectado con la estrategia de Universidad 2015. ¿Qué ha pasado ahí? Bueno, los campus de excelencia internacional partían de un objetivo que podríamos resumir en esto. Es decir, se trataba de la búsqueda de la excelencia en docencia y en investigación, sobre todo en posgrado, hacer centros de referencia internacional con especialización, hacer campus accesibles, sostenibles, didácticos, con una buena conexión, o como dicen los urbanistas, diálogo entre ciudad y universidad, y todo eso. Se resumen las palabras clave, era excelencia, internacionalización, agregación, conexión con el entorno, básicamente. Pero subyacía, esto como los mandamientos, si hacemos un análisis factorial de los mandamientos lo dejábamos en dos, ¿no? Los 10 mandamientos se resumían en dos. Aquí era mejorar la posición de las universidades españolas y del sistema universitario español en los rankings internacionales. Aunque se dijera a veces más o menos explícitamente, o no se dijera, pero subyacía esta idea. ¿Y qué ha pasado? Brevemente. De la primera convocatoria de 2009 salieron 5, después se añadió el Campus Vida, 5 campus de excelencia internacional, Madrid y Barcelona. Los siguientes eran campus de excelencia internacional regional, CEIR, un sofisma que alguien se inventó, porque yo no termino de entender qué es eso de campus de excelencia internacional en el ámbito regional, por lo menos con la denominación, no lo termino de entender. ¿Y qué ha pasado con las evaluaciones? Porque otro de los grandes fallos de la planificación estratégica es los seguimientos. En eso se informa menos, porque cuando se informa del seguimiento, parece que el seguimiento tiene que ser una crónica de éxito lineal. Nadie hace, y tampoco se pide que se haga un informe de seguimiento para flagelarnos. Pero hombre, algo realista. No se suele hacer, y cuando se hace, pues es más o menos el contar éxitos, ¿no? Evaluados por una comisión internacional, la puntuación 3 es la máxima, la 2 es algo menos y la 1 es muy baja. Pues casi todos al final casi todos tienen prácticamente la 3, casi. Pero de los únicos campus que tuvieron las 3, había que hacer 2 informes. Si tenías 2 informes con la máxima calificación, el tercero no lo hacía y luego estaba el informe final, ¿no? Bueno, pues ahí están en amarillo los campus que tuvieron la máxima calificación en todas las evaluaciones por parte de la Comisión Internacional. ¿De acuerdo? Y al final, como se puede ver en la 2014 ahí, prácticamente todos, ¿no? Y los que no, en 2000. En la convocatoria de 2010, salieron 8 al principio, luego 9, porque uno se rescató, el CBT Granada, y en amarillo están los que consiguieron la máxima calificación. Que al final, de nuevo, en la evaluación final, que era 2015, prácticamente todo el mundo. Recordemos que los campus de excelencia internacional en realidad es un plan estratégico para la conversión a campus de excelencia internacional. Es decir, no se era campus de excelencia internacional en 2010-11 ninguno. Era un plan estratégico para convertirse en campus de excelencia internacional si la evaluación final así lo decía, que era 2015. 2014, 15 o 16, según el año de la convocatoria. Bien,
Y finalmente, la última convocatoria, el único, esto le va a gustar, el único campus con todas las calificaciones, la máxima calificación, era Citema. Y ahí están todos los demás. Al final, aquí está hasta 2015. En la calificación final, el informe final, posterior a eso, a esta tabla que no he actualizado con lo último, pues hay más. Pero todos, solamente uno. Bien. Y yo en 2015 hice una reunión de Campus de Excelencia Internacional en Granada, y entonces en esa reunión vino alguien que nos explicó la experiencia en Alemania, en Francia, en Holanda, con iniciativas similares. En Holanda no tienen Campus de Excelencia Internacional de entrada, ni Estados Unidos, ellos ya, o sea, a Harvard no le hables tú de CERN o a universidades de ese tipo. Pero Alemania sí tiene una iniciativa parecida, Francia también, y bueno, aprovechando ese, hice una encuesta a todos los responsables de los campus de excelencia internacional de España. Había 54 personas, prácticamente todos los campus representados. Entonces pregunté por una treintena de ítems relacionados con investigación, docencia, internacionalización, gobernanza, financiación, etcétera. Todo lo que significaba el proceso. Y cada uno tenía que responder qué importancia tenía eso para el desarrollo estratégico de su universidad y qué nivel de consecución o de adecuación se daba. De manera que si un ítem de 0 a 10 tenía 9 o 10, era muy importante, pero si obtenían el nivel de adecuación 3, 4, pues no se había conseguido. Y ahí había un gran déficit. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuál fue el resultado? Los ítems que más que más adecuados estaban a la importancia que se le daba era el impacto que tuvo la iniciativa sobre la transformación física de los campus, el impacto en la producción científica, el impacto con las relaciones con el entorno, la claridad en la convocatoria de las instituciones, si los objetivos habían sido realistas, la información que se deducía de los informes de la Comisión Internacional de Seguimiento. Estos ítems, más o menos entre la importancia y la adecuación, pues no tenían un saldo, una diferencia, un déficit importante. Sin embargo, los recursos financieros, el conocimiento de las comisiones in situ de los campus de excelencia, es decir, era muy criticado que las comisiones evaluaban y no pisaban el campus, no pisaron el campus. Eso, en fin. O, por ejemplo, el conocimiento que los CEIs tenían en la sociedad, incluso en la propia comunidad universitaria. No se llegó a irradiar, no se llegó a impregnar la comunidad universitaria de esa iniciativa, en la mayoría de los casos, en algún caso a lo mejor. La gobernanza de los CEI, la coordinación cuando había varias universidades, ese era un déficit importante, cuando el campus universitario era un programa estratégico liderado por la universidad, pero implicaba a más universidades, esto los propios responsables de los campus lo vieron como una gran deficiencia. En resumidas cuentas, ahí está un DAFO, donde yo creo, tampoco tenemos tiempo para entrar, poner el zoom en cada una cosa, pero se pueden sacar muchas enseñanzas para posibles futuras iniciativas. El impacto en la internacionalización, la implicación de las universidades fue alta, el impacto en las relaciones con el entorno, la visibilidad internacional que se consiguió, el interés de las recomendaciones de la Comisión Internacional a Paz, aparte de que en muchos casos era una página, pero muy concentrada, que hacía recomendaciones interesantes si se leía bien. Todo eso era. Sin embargo, ¿cuáles eran los grandes déficits? Aparte de los recursos financieros, por supuesto, pero también el conocimiento y la implicación de la comunidad universitaria, de los agregados, de las empresas, de las instituciones, mucho hablar de relación, pero cuando llega la hora de la verdad, y no será responsabilidad solamente suya, será también, digamos, de parte de las universidades, pero lo cierto es que la implicación dejaba bastante que desear en la mayoría de los casos. La coordinación entre universidades, el conocimiento in situ por parte de los evaluadores, etcétera, etcétera. Entonces, estos son algunos de las conclusiones que se pueden sacar. Yo subrayaría, también a modo de resumen, primero el tema del compromiso. Hubo una falta de compromiso que se centra básicamente en la financiación, pero no solo en la financiación. Ayer hablaba yo de que la financiación es muy importante, por supuesto, y es clave, pero hablamos mucho de financiación y no hablamos de otros aspectos, porque, como decía antes, el diablo está en los detalles. Es decir, con igual financiación, si un gobierno apuesta de manera seguida,
no es lo mismo que si da mensajes contradictorios. ¿De acuerdo? Y si hay un cambio de gobierno y el primero dice esto no sirve para nada, pues a partir de ahí, llevamos 2 años de iniciativa, ya todo el mundo, esto no sirve para nada. Ya, eso es peor que decir cero financiación. Esos mensajes contradictorios, eso hizo mucho daño a la iniciativa, desde mi punto de vista. Y desde el punto de vista de la gente que respondió al cuestionario, claro. La evaluación por parte de los técnicos, lo del café para todos, tampoco era bien valorado, ¿eh? No había, al final, la gobernanza, de nuevo, del cómo ya es difícil la universidad, pues la universidad conectada con empresas, hospitales, ayuntamientos, ONG, agentes sociales, etcétera, pues todavía más implicado. No se supo dar y no se ha dado un valor al sello, a la marca, a la categoría CEI. No se ha sabido dar y eso ha sido también un gran déficit. Y luego se ha perdido una oportunidad, de nuevo, de sacarle provecho a la capacidad que tiene la universidad de liderar los ecosistemas de innovación. Es la entidad más autorizada, en que mejor condiciones está para ser el líder. No pueden serlo los ayuntamientos, no pueden serlo las empresas, no tienen la misma reputación, la misma imagen en la sociedad en general. Es más aceptado el liderazgo de la universidad que de cualquier otro. Y esto también es verdad que en esos ecosistemas de innovación la universidad a lo mejor tiene también que aprender a no ser tanto un ecosistema, ¿no? Sino más ecosistema. Bien, ¿qué ha pasado? Así como resumen, hicimos un estudio para ver si había habido algún tipo de... Aquí básicamente lo que se hizo fue coger el ranking de Shanghái y para no coger un año, porque de un año a otro cogimos 3 años, hicimos la media. 2009, 10, 11, el principio de la iniciativa CEI. Y el final, esto lo hicimos ya hace un par de años, 2013, 14, 15, la media. Y vimos qué pasaba en la Universidad Española si la puntuación había subido o no. Entonces, por ejemplo, aquí es según sea la universidad coordinadora o no, ¿de acuerdo? Esta es la puntuación en el ranking de Shanghái media de todas las universidades públicas españolas en el caso de que no participaran en los CEI, pero no fueran coordinadoras. Y este en el caso de que fueran coordinadoras. Hay que recordar que 100 es Harvard, y esto es sobre 100, ¿de acuerdo? Bien, pues al final, ¿qué ha pasado? Las no coordinadoras han subido claramente en puntuación, con diferencias estadísticamente significativas, y las coordinadoras también. Y hay un detalle, no menor, las que más han subido han sido las no coordinadoras. Es decir, de alguna manera se ha dado, no digo yo que haya relación causa-efecto, de momento hay variación, habría que profundizar, ¿no? Pero de momento, a igualdad de otras cosas, esto es así, esto es estadísticamente indiscutible. Que si no hubiera habido los CEI, posiblemente se hubiera dado esto, pues a lo mejor, a lo mejor. Pero esto lo que nos está diciendo es que ha habido una tendencia a la homogenización del sistema en la valoración en el ranking de Shanghái. ¿De acuerdo? Con lo cual es un efecto, primero, todas suben y luego dentro de las que más suben son las que no estaban como coordinadoras, que normalmente son universidades, pues que digamos, menos punteras, menos potentes. Y otra lección interesante, si había una universidad en el CEI o más de una. De nuevo, suben todas, pero aquí es distinto. Más de una sube, pero suben mucho más las universidades que estaban solas en el CEI. Suben más. Esto, claro, tiene lógica, no tiene que compartir recursos y es mucho más fácil la coordinación, la asignación y el orientarse que cuando tienes 3 o 4. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, la subida en los rankings fue mayor para las que tenían solo uno. Los CEI que tenían solo una universidad. A mí me parece que es interesante. Bien, cambiemos un poquitín hacia otro aspecto que quería comentar. La información y los planes estratégicos. Esto está tomado del estudio de informe de transparencia que hace esta Fundación Compromiso y Transparencia, con todas las limitaciones que pueda tener, porque lo que se observa, lo que se mide es el que aparezca en la web, lo cual, bueno, puede tener hay universidades que tienen su plan estratégico, pero a lo mejor no lo tienen puesto en la web. Y eso no quiere decir que... Pero bueno, siendo conscientes de esas limitaciones, esto es lo que hay. Ha habido un incremento en las universidades públicas en todos los indicadores, a la hora de aparecer en la web. La misión, el plan estratégico, la información sobre el gobierno, oferta y tal. En el caso del plan estratégico no es de lo que más sube, teniendo en cuenta de que partía de un nivel
Porque claro, subir un 5%, pero cuando partes de un 80 o un 90%, pues no puedes esperar aumentar, perdón, subir 5 puntos, no puedes esperar aumentar mucho más. Entonces, bueno, se ha mejorado, pero todavía hay margen de maniobra. Y sobre todo, me interesa sobre todo, digamos, la tendencia, más que los casos concretos de alguna universidad o las deficiencias que pueda tener. Y sobre todo en resultados y en información económica financiera. Ahí hay todavía más margen de mejora y de presencia y de esa información en las páginas web de las universidades. Por supuesto, las privadas están mucho más alejadas. Las privadas, el nivel de información, el plan estratégico y no digamos ya de información económica o de resultados, o sea, la diferencia, las públicas muy por encima de las privadas. Aquí hay un error porque la diferencia no es el 13%, son 13 puntos. Perdón por la... Bien, salvo aquí, curiosamente, en esa dimensión de claustro, las privadas tienen más información que las públicas, pero en el resto hay una gran diferencia, En resumidas cuentas, hay un cierto déficit en la información de los planes estratégicos, y no digamos ya de los informes de seguimiento de los planes estratégicos. Esto, en el caso de los CEI, estaba estandarizado, había que ponerlo. Había que hacer una web y había que poner el plan estratégico y los objetivos y tal, y los informes de seguimiento. Con lo cual, en este sentido, esa experiencia que además estaba estandarizada, pues al perderse, de alguna forma, yo creo que hemos ido un poco hacia atrás. Bien, y ahora, para la reflexión final a la que quiero llegar, y a la que ya conocen, porque la he dicho al principio, haciendo el spoiler, pues para esta ocasión he examinado directamente la web, y entonces he mirado a ver si en los equipos de gobierno, a nivel de vicerrector, había cargos de plan estratégico, desarrollo estratégico o similar. En muchas universidades públicas lo hay. Si tenían puesto el plan estratégico en la web, que más o menos sale lo que dice la fundación del informe de transparencia que hemos dicho, si hay un plan vigente, esto a veces es complicado porque el plan vigente a lo mejor termina en el 2016 y no se tiene, y está ahí, a lo mejor hay una prórroga, pero bueno, siendo estrictos, pues si lo tienen o no lo tienen. También es verdad que después del boom y de la fiebre de planes estratégicos que hubo en la Universidad Española, los CEI supusieron un punto y aparte. En realidad, los planes estratégicos de las universidades, de una u otra manera, a veces de manera directa y a veces de manera indirecta, pues fueron sustituidos por el CEI, porque no tenía sentido no tenía mucho sentido, o había que encajar muy bien, tener un plan estratégico por un lado y un plan de conversión a campo de excelencia internacional que dijera otra cosa. ¿De acuerdo? Entonces, de alguna manera, fueron la sustitución. Como eso se ha terminado, pues posiblemente ahora se vuelva de alguna manera a la opción más tradicional. Y eso lo vamos a conectar con los datos que generosamente los autores de la Universidad Española en Cifras pues nos proporcionan. Claro, de entrada, si tenemos un 20 y pico % de tasa sobre ingresos y un 23, 24% de ingresos totales propios, sobre los ingresos totales, que son ingresos propios, eso ya nos da una idea, muy a grosso modo, es verdad, pero una idea sobre el margen de maniobra que tienen las universidades para tomar decisiones de una manera autónoma. Cuanto menos, pues menos margen se tiene. Bien, y he encontrado alguna cosa curiosa. Como ejercicio exploratorio de estos indicadores, a mí me ha llamado la atención, y muchas cosas son de sentido común. El porcentaje que suponen las tasas de las universidades públicas españolas sobre los ingresos totales está correlacionado de manera significativa, pero negativa, con el porcentaje que corresponde a las transferencias. Hasta cierto punto es lógico. Eso es lógico. Pero ojo, es que hay una correlación de casi 1 con el porcentaje que suponen los ingresos, que también es lógico, pero me llama la atención el volumen, la cuantificación. No 0,90 y pico. Y también los gastos de personal sobre gastos corrientes y los gastos de mantenimiento. Lo que suponen las transferencias sobre el total de ingresos está correlacionado negativamente de manera significativa, ya lo hemos visto con las tasas, pero también con los ingresos, también con el gasto de personal, también con los gastos de mantenimiento. Esto es para hacer reflexionar. Esto es así. Otra cosa es la interpretación, el por qué se llega a esto. Que seguramente, por eso digo sugerente, se pueden sugerir una opción y otra prácticamente opuesta. Una interpretación, ¿vale? El porcentaje de ingresos, ya lo hemos visto también, y esto sí que llama mucho la atención. No hay correlación entre el gasto corriente por alumno y lo que suponen los ingresos, lo que suponen las transferencias, lo que suponen los ingresos por servicio, el gasto de personal, etc. No hay correlación significativa.
Las universidades que más gastan no tienen más, de manera significativa, al 5%, no al 5% y al... Y lo mismo pasaría con el gasto personal. Esto para las 47 públicas presenciales, ¿de acuerdo? Eso de entrada. Al poner, bueno, y ahora conectémonos con los rankings. Los rankings, yo he escrito ya, lo tengo escrito por varios sitios, es imposible hacer un ranking de universidades, ¿vale? Es imposible hacer un ranking de empresas, es imposible hacer un ranking de personas. Esto lo explicábamos en investigación de mercado. Una cosa es medir el objeto y otra cosa es medir el atributo. Como cuestión filosófica. Yo puedo hacer un ranking de estatura de personas, pero no de personas. Puedo hacer un ranking de peso de personas y cojo la báscula y el que más pesa está el primero. Cojo el metro y el que más mide está el primero. Pero de personas, ¿qué tomo? El peso, la estatura, el pelo, la inteligencia, la simpatía. Hay que decidir y hay que ponderar eso. Entonces ya tenemos el lío. Dicho esto, los rankings son lo que son y como yo escribí en este post de la Universidad 21, hay que conocer el prospecto, como el medicamento. Hay que leer el prospecto para saber los efectos secundarios y teniendo en cuenta eso, ¿esto significa que no sirven o que no hay que tenerlo en cuenta? No. Esto significa que hay que saber lo que tomamos y que cuando lo digerimos, bueno, pues sabemos qué consecuencias o qué efectos puede tener, ¿de acuerdo? A mí me parece que si nos comparamos nuestra universidad con nosotros mismos o con otras, con esas reglas de juego que establece el ranking, el que sea, que sabemos que está setado porque mide unos indicadores concretos, ¿vale? Yo podré estar más o menos de acuerdo con los indicadores. Pero con esas reglas de juego, lo mismo que cuando juego al fútbol, yo tengo que jugar con una regla que dice el fuera de juego es esto. Si jugáramos sin esa regla de fuera de juego sería otra cosa. Pero con el fuera de juego, a lo mejor en fuera de juego he metido muchos más goles, pero amigo, tengo que respetar las reglas. Entonces, con esa regla, si yo voy así, nadie me puede discutir que voy mejorando en esa regla. Y si voy así, lo contrario. Así de sencillo. Entonces me interesa más, no el que estemos en una posición y hayamos subido 4, 5, 10 o 15, que de un año para otro eso es efecto de redondeo. Efecto de redondeo. O sea, al ranking de Shanghái le sacamos 2 decimales, o sacamos 4 y el redondeo puede ser, te puede mover 20 o 30 puestos. Ahora, la clave está en esa tendencia. Bueno, como hemos visto antes con los CEI, ¿no? Entonces vemos esa tendencia. Aquí pasa igual. Aquí, esto me parece muy significativo. Hay correlación significativa en lo que representa la porcentaje de transferencia sobre ingresos totales negativa. Es decir, las universidades que tienen más puntuación tienen un menor peso en su financiación las transferencias. Aquí igual, pero esta es positiva. Las universidades que más gastan por alumno tienen mejor puntuación en los rankings. Fijaos que antes esto no salía significativo al relacionarlo con ningún indicador. En fin, creo que esto tiene como tiene para desmenuzar, para entrar en detalle, ¿no? Hay dos que son cuasi significativos, al 6%, o sea que tampoco está muy alejado de la significación, cuasi significativo, y es el porcentaje que suponen los ingresos corrientes sobre el total y el gasto de mantenimiento. Y positivo, a mayor porcentaje que suponen los ingresos o los gastos de mantenimiento, mayor puntuación en los rankings. ¿De acuerdo? Bien, ¿y qué pasa con ese ejercicio que he hecho yo analizando la web? ¿Qué pasa con la presencia en los órganos directivos de primer nivel, de nivel de vicerrectorado? El tener o no tener presencia hace que estos indicadores sean distintos. He explicado un test de Mann-Whitney porque por el tamaño de muestra no podría ser un análisis de la varianza. Bueno, no hay significación en uno. El tener o no tener presencia en el equipo de gobierno no implica nada en la composición de la financiación o del gasto. El tener o no tener un plan vigente, 3/4 de lo mismo. Pero además, unos niveles que no admiten duda prácticamente. Un poquitín. Bueno, pero no hay significación. El tener o no tener un plan vigente. Esto es una conclusión, apunta a una conclusión un tanto contradictoria. Pero puede tener su explicación. Es decir, si tenemos poco margen de maniobra, porque tenemos pocos ingresos propios sobre el total, y no viene la cosa tan determinada, el hacer o no hacer, tampoco no genera diferencias. Esa es una interpretación. Otra cosa es que también haciendo, teniendo en el órgano de gobierno responsable de planificación estratégica, teniendo un plan vigente, sean cosas tan contradictorias que la media haga que no resulte diferencia significativa. Esa podría ser otra opción, en fin, hay varias. Esto es los datos, sin más. Ahora ya la interpretación.
También, ¿qué pasa con la facilidad del acceso? Aquí lo que se medía era si el plan estratégico estaba, cómo estaba divisible. Se estableció 3 categorías. No estaba, pero era complicado, o estaba claramente, en fin, en primera posición ahí, este es mi plan, ¿no? Entonces, si esa visibilidad del plan, de alguna manera tenía su... No, tampoco genera diferencia. Y por otro lado, tampoco en la oposición en los rankings. El tener o no tener un plan estratégico vigente no genera diferencias significativas en los rankings. El tener o no en un equipo de gobierno, digamos, responsable del plan estratégico, tampoco genera en las universidades públicas españolas diferencias en los rankings. Bueno, esto es lo que sale. Bien, esto está conectado con lo siguiente. Hablemos del unicornio, hablemos de la autonomía universitaria. ¿Qué ocurre? Todo el mundo y la universidad, bueno, esto genera unas luchas, unas peleas, eso es intocable. Pero es intocable porque se tiene o porque no se tiene, porque puede ser por las dos cosas. El estudio reciente de la EUA, de la European University Association, hace unos días, no sé si lo han visto, pues a mí me vino muy bien. Estaba yo preparando, ¿qué cuento? ¿Cómo armo el discurso para responder a esta pregunta que aquí mi amigo Juan lanza y vaya faena? ¿Cómo? Pues y me vino muy bien. Entonces me lo desmenucé. En este informe se analiza la autonomía universitaria, la autonomía con 4 apellidos. Autonomía organizativa, autonomía personal, autonomía financiera y autonomía académica. ¿Vale? Y entonces cada uno de ellos tiene una serie de ítems. En la organizativa, proceso de selección de la dirección ejecutiva. Le llaman así, pero en realidad es rector o rectora. España, bueno, a esto hay que decir, son 26 países, 29 regiones. Porque Bélgica incluye 2 regiones y Alemania 3. Y eso hace, por tanto, hablamos de 29 regiones, 29 sistemas universitarios. El español es diverso y ya lo advierten los autores del informe, que bueno, que lo hacen es, digamos, lo que en general se puede entender. En algunos casos podría ser, según qué comunidad, una cosa u otra. ¿De acuerdo? Pero vale. Sí. ¿A qué autoridad se refiere? A una, a la que sea. No, me refiero a ¿de qué dirección ejecutiva estamos hablando? ¿Del rector? Sí, sí. Sí. ¿No? ¿Del rector? Sí. ¿Validado por los autoridades? Sí. Sí. ¿Ante quién toma el rector posesión y quién refrenda? El informe. La dirección ejecutiva. La ley establece que debe... hay sistemas universitarios en los que la ley no establece nada. Hay algunos que ponen alguna restricción y España está en esta categoría. La ley establece que debe pertenecer a la universidad. En el caso de la destitución, debe ser confirmado por autoridad externa, pero hay un procedimiento establecido por ley. En el caso de la duración del mandato, bueno, esto no es tan relevante, no hay establecido. En el caso de los miembros externos en los órganos de gobierno, el nombramiento está completamente controlado por la autoridad externa, el Consejo Social. Hay sistemas en los que no hay ninguna restricción, hay sistemas en los que hay algún tipo de restricción. Todo esto son categorías dentro de un mismo ítem. ¿De acuerdo? Siempre estamos todavía en el ámbito de autonomía organizativa. ¿Vale? Capacidad para decidir sobre estructuras académicas. España está en el grupo mayoritario, casi todo el mundo, de los 29, 20 están en esa categoría, donde las universidades pueden decidir sobre su estructura. Capacidad para crear entidades. España también está en el grupo mayoritario, 19 de 29, donde las universidades pueden crear entidades legales sin restricciones. Pasamos a la financiera. Autonomía financiera, duración de ciclo. España, casi todos estamos en un año. El tipo de financiación, hay una subvención en bloque, en algunos casos hay un presupuesto tradicional, en otros casos hay por categoría, en otros casos, en fin. Sería muy largo ahora extendernos en cada una de estas categorías, ¿no? La capacidad para pedir préstamos. Pueden pedir préstamos con aprobación de una autoridad externa. Sí. Capacidad para mantener superávit. Se puede mantener sin restricciones, en algunos casos hay restricciones, en otros no. Para vender, para poseer edificios y venderlos. Puede vender sin restricciones. Tasas. Las tasas, esto sí es un tema para estudiantes de la Unión o de fuera, para grado, máster, doctorado. En muchas universidades no hay ninguna, vamos, tienen libertad. Las universidades pueden decidir. España está en una categoría en la que la establecen una autoridad o la prueba, en fin, al fin y al cabo una autoridad externa, tanto en grado como en máster, como en doctorado, tanto para la unión, el alumno, bueno,
presidentes de la Unión Europea o no de la Unión Europea. Autonomía en personal. Procesos de selección del PDI. Bueno, en realidad es Senior Academy Staff. Yo he puesto PDI, que quizás sea, no sé si es lo más adecuado, pero no se varía mucho, creo. O Senior Administrative Staff, que es PAS. Bueno, hay muchos sistemas universitarios, las universidades tienen total libertad. España está en un sistema donde hay otro tipo de restricciones que no son exactamente ninguna de estas categorías, pero hay restricciones. También hay en otros 14 sistemas universitarios. Criterios para los salarios. ¿Hay restricciones o no? Hay universidades en las que las universidades tienen libertad total y hay otros en los que hay fijado por una autoridad externa un estatuto de funcionario, a veces para todos o para la mayoría, que es en la categoría en la que está España. Para destituir, igual, que hay universidades en sitios donde no hay ninguna regulación y España pues está en esa situación, en esa categoría en la que hay una regulación establecida por estatuto funcionario de trabajadores. Promoción del PDI. Hay en la mayoría, las universidades pueden decidir libremente. Nosotros estamos en esta situación. La ley establece quién debe estar incluido en los comités de selección. Estamos en autonomía personal, ¿vale? Número de estudiantes, lo pueden decidir. España está en el grupo, digamos, mayoritario, las universidades lo negocian con una autoridad externa. Los procesos de admisión, pues en el caso del máster hay más libertad, en el caso del grado, pues está corregulado con una autoridad externa. Autonomía académica, la creación de títulos, más de grado, máster, tal, todos deben ser sometidos a la acreditación para ser financiados. En algunos casos las universidades pueden poner y quitar libremente, sin prácticamente ninguna restricción. En el caso de introducir títulos, bueno, todos deben ser sometidos a acreditación previo para ser, en el caso del doctor, grado, máster, doctorado. En el caso de cerrar títulos, pues casi todos los sistemas tienen ahí bastante libertad en las universidades, ¿no? Los idiomas se pueden elegir. España está en el grupo mayoritario también de sistemas universitarios en los que la lengua se puede elegir para todos los tipos. La selección de los mecanismos de garantía no pueden ser seleccionados en España, como la mayoría de los sistemas. La selección de la entidad de garantía no pueden ser elegidas las agencias, o las universidades pueden diseñar libremente el contenido para los programas. También ahí estamos en el grupo casi mayoritario total, porque de 29 de estar 25, 26, pues es todo el mundo. En resumen, de esos 29 sistemas, estamos en el 24 en la autoridad en autonomía organizativa, 20 en autonomía financiera, 23 en autonomía personal y 17 en autonomía académica. Estamos en la parte baja, bien baja, digamos, de autonomía. Por tanto, eso de hablar tanto de autonomía, comparado con nuestro contexto, que es este, de los 20 y pico países, 26 países, no se puede decir que tengamos una gran autonomía, ¿de acuerdo? Pero además es que estos se han hecho dos informes, 2010 y ahora, y la situación es igual. O sea, estamos, después de los cambios que ha habido y de la crisis y de los cambios que ha habido, estamos con las mismas posiciones, ¿de acuerdo? Esto es interesante, porque ¿qué pasa? Es tan importante tener autonomía, pues de entrada sí, porque puedes tener más margen de maniobra para actuar, para definir objetivos, para asignar tus recursos, para gastar recursos, y no solo financieros, personales, etcétera, etcétera. Insisto, a mí me interesa mucho subrayar que la financiación es muy importante, que sí, pero que hay muchos matices, decíamos ayer, en el producto-servicio, en la satisfacción de los distintos stakeholders, de los distintos públicos objetivos, de los egresados, de los profesores, del PAS, de los agentes sociales, etcétera, respecto al servicio de la universidad. Entonces, eso, con la misma financiación, pues, se puede tener más o menos altos estos indicadores. Y yo me acuerdo, cuando yo empecé a trabajar con el plan estratégico de la ciudad de Granada, y empecé a revisar la literatura, y ayer lo comentábamos con nuestros amigos, que tan buena experiencia por la noche con los arquitectos, y yo me acuerdo de mi relación con los arquitectos de aquella época y con los urbanistas y tal, y yo iba a hacer un estudio sobre la imagen de la ciudad, y empecé a revisar literatura, el primer estudio del año 60 de Kevin Lynch, que me acuerdo que lo conocían y me llamó la atención que alguien de una ciencia hija de un John menor, como somos nosotros, conociera esas cosas, ¿no? Pues mira, The Image of the City era el primer estudio que se hizo sobre la ciudad, y era un urbanista. Claro, la imagen de la ciudad, ¿qué es lo primero que a uno se le ocurre?
es lo físico. La imagen de la ciudad de Granada no hace falta decir. De Sevilla, de Barcelona, de París, la Torre. Es lo físico. Entonces, ese libro hablaba de lo físico, de los bordes de la ciudad, de los límites de la ciudad, de los tótems de la ciudad. Y yo decía, oye, ¿y lo que no es físico? ¿Y la autopercepción de la gente está contenta? ¿Y el ambiente cultural? ¿Y los problemas sociales? ¿Y la drogadicción? ¿Y la seguridad? ¿Y la innovación? ¿Y el ambiente económico? ¿Eso dónde está? Eso no está en la Torre Eiffel, ni en la Alhambra, ni en el Skyline de Toledo. Eso no está medido ahí. ¿Y cómo lo medimos? Bueno, pues hay que medirlo. Y a eso me refiero yo también en la universidad. Y todo eso es lo que los estudios de egresado, el seguimiento, todo esto te puede dar toda esa explicación. Bien, pues decía, ¿qué importancia tiene todo esto? Pues yo lo conecto con esta idea. Esto es un estudio de Aghion, donde también y otros, entre otros, esta persona que le sonará, Mascolé, algo tiene que ver con la situación ahora del sistema universitario catalán. Era un estudio hace ya un tiempo en el que hicieron un indicador de autonomía de las universidades y la puntuación en el ranking de Shanghái. Entonces se puede ver que hay una relación, que hay mayor autonomía, mayor puntuación. ¿Cuáles están aquí? Anglosajonas. Americana, UK, Reino Unido, Suecia. ¿Cuáles están aquí? De las que aparecen en el ranking de Shanghái. La española. Bajo nivel de autonomía, bajo nivel de... Entonces tiene importancia. Y además está tratado con esto de la autonomía tiene importancia. Porque a más autonomía, más posibilidad de establecer estrategias, más posibilidad de establecer ingresos, de organizar tus recursos, de orientar tu gasto, por supuesto, y de ponerte objetivos y de tratar de conseguirlos. Por eso me parece importante. No sé cómo vamos de tiempo. Bien. Bueno, vamos a ir terminando. Este es otro ejercicio, este no está publicado, espero que pronto está en evaluación. Aquí he cogido los 5 rankings más notorios y de los que se tiene información y de los que son sintéticos. Es decir, globales y sintéticos. Globales porque captan a todo el mundo y sintéticos porque te dan una puntuación, con todos los cuidados que hay que tener, que ya he dicho antes. Pero te da una puntuación, una ponderación de producción científica, premio, lo que sea. Vale, pero tiene una puntuación. Por ejemplo, no está el de Leiden porque no es un ranking sintético. El de Leiden es muy interesante, muy serio, muy riguroso, pero te da indicadores. ¿De acuerdo? No te da una puntuación global. Estos son NTU, National Taiwan University, URA, University Ranking of Academic Performance, Turquía, ARWU, Academic Ranking of World University, Shanghái, Times Higher Education y QS. Entonces, al final, si metes todos los indicadores de estos rankings y haces un análisis factorial, tiene una gran dimensión, la 1, que explica básicamente la investigación. Y otra que explica otras cosas, que es lo que intenta hacer el QS y el PAN. Hay que decir que la correlación entre estos rankings es muy alta. Más entre los estrictamente de investigación, ARWU, NTU, DAT, y entre los de Time y QS por su lado, aunque todos tienen un elevado grado de correlación. Bien, esto mide otras cosas, la internacionalización, la ratio de profesor-alumno, la conexión con empresas o captación de otras cosas. Entonces, hay universidades que están muy bien en las dos dimensiones. Claro, la Ivy, casi todas, la Harvard, la Johns Hopkins, Berkeley, y ya lo vemos los resultados de un plan estratégico y no solo Berkeley. Stanford, que hace una estrategia, y eso sí que era un pensamiento estratégico de la familia Stanford cuando pierde a su hijo y dice vamos a crear una universidad y nuestros hijos van a ser todos los niños de California. Pero con una condición, aconfesional, en aquella época, 1800, más o menos paritario, no lo decían así, pero vamos, entonces todavía más, universidad claramente masculina, y práctica. Y esa era su definición de estrategia. Bueno, todas estas se han encargado. Cambridge, Oxford, el MIT, Toronto, etc. Luego hay otras que... Las universidades españolas destacan más en esto que en esto. Las que salen, que no son muchas, destacan más por investigación que por esa capacidad de internacionalización, por esa relación con las empresas, por esa... Es más, ahí hay un déficit de comunicación, de relación, de captación de fondos de empresas. Pero es que si yo he hecho el ranking con este meta-ranking, que en definitiva es lo que trato de hacer, un meta-ranking,
con las grandes dimensiones, y claro, la investigación te sale en la América estadounidense. De las 10 primeras, si tú vuelas por allí, por Cambridge o Oxford, pero en internacionalización se empieza a acabar. Pero lo que llama mucho la atención es en relaciones con encascar fondos, que es básicamente comprar la utilización con entidades. De las 10 primeras, serio existe un equipo. La otra coreana y una otra. Así. Y eso lo vuelvo a conectar con aquella tabla al principio de los países emergentes, de las universidades, y de la apuesta y del gasto, y de una reflexión estratégica que han hecho los chinos con esa orientación. Porque, ojo, la internacionalización no, eso también lo tenemos estudiado, no genera diferencias significativas en la posición de los rangos. Nosotros hemos distinguido en todas estas universidades las que tienen un mayor alto nivel de internacionalización, un nivel intermedio y un nivel mayor. Y cruzas con puntuación o con posiciones en ranking internacional y no sabes diferencia. No. La internacionalización es un valor, es deseable, es tal, pero por sí, no, es que además es lógico. Yo tengo más profesores de fuera no quiere decir que sean unos investigadores excelentes. Quiere decir que tengo más profesores de fuera, ¿vale? Más relaciones, más tal. Pero, ¿por qué van a ser más productivos? Bien. Bueno, en cualquier caso, son universidades que han tenido su estrategia y que han tenido y que al final eso no es casual. Esto no es casual, ¿de acuerdo? Pues para ir terminando y fijando algunas ideas. Primero, y tratando de conectar con la pregunta del título. ¿Los planes estratégicos son un instrumento decisor? Bueno, tenemos siempre una intención de mejorar. La intención es la variable más explicativa o que mejor explica el comportamiento. Para tener un comportamiento lo primero es tener intención. Eso desde psicología hasta marketing, el comportamiento del consumidor y en cualquier está más que demostrado. Entonces, si queremos tener unos resultados, hay que tener un comportamiento, tenemos que tener una intención. Y esa intención se concreta en planes, en objetivos, en acciones. Si no, claro, también recuerdo que hemos hablado de que una cosa es planificar, otra cosa es planificación, otra cosa es hacer planes y otra cosa es pensamiento estratégico, que son matices, que podemos considerar el futuro o no, que podemos tener planes explícitos o no, que podemos estar inmersos en un proceso formal o más o menos formal de planificación o no. Pero lo que está claro, que buenos planes, buenos objetivos, bien ejecutados, dan buenos resultados. Hemos puesto algunos ejemplos. California, China y algunas de esas universidades. Pero también es verdad, como dice Misberg, que hay una historia de amor contraproducente con la planificación, que está lastrada por botas de plomo y frenada por las fábricas de papel o de burocracia. También. Hay que buscar un análisis, hay que hacer un análisis coste-beneficio y decir, oye, a ver hasta dónde. Porque a veces dejar a los expertos en manos, yo siempre me acuerdo, si le hacemos caso, y habría que hacerlo seguramente, a los médicos, de todas las recomendaciones que nos dan, con todos los análisis que no hay que hacer continuamente, de ojos, de boca, de no sé qué, de tensión, de tal. No tendríamos tiempo a lo largo del día de satisfacer esas recomendaciones. Si lo dejamos en manos de los pedagogos, todas las capacidades, habilidades, llega un momento en que dice, como decía que el vicerrector, cuando me preguntan por la calidad de las universidades, yo siempre me acuerdo de lo que me pasó un día en el Corte Inglés. Salía de comprar un jersey y a la fuera me hacen un momento. ¿Puede? Sí, sí. ¿Cómo le ha atendido la persona? Y la temperatura esta era agradable, sí. Y la música ambiental, sí. Y así una serie de preguntas, y yo ya llegó un momento que le dije, oye, ¿y del jersey cuándo hablamos? O sea, todo eso está muy bien, pero del jersey cuándo hablamos, O sea, capacidad para esto, pero oye, y realmente de este hombre o esta mujer sabe hacer planificación estratégica, sabe llevar la contabilidad, sabe lo que tiene que hacer con lo que estamos aquí, de lo que va el curso, o no. A veces pasa eso. Hemos visto también, hemos hecho referencia al caso de los CEI como un ejemplo normalizado, estandarizado de planificación colectiva, que a mí, a pesar de que lo considere interrupto, creo que se pueden sacar un aprendizaje muy grande para el futuro, si es que lo hubiera. Hemos visto también que hay un déficit de transparencia en la información económica, más en las privadas que en las públicas, y que el tener o no tener presencia en el gobierno, el tener o no tener plan vigente, no genera diferencias significativas en esos indicadores que he seleccionado de
índole económico-financiera, ni tampoco en la planificación, en la puntuación de los rankings. Hemos visto, efectivamente, que la autonomía universitaria es como el unicornio. Todo el mundo ha oído hablar de ella y nadie ha visto nunca uno. Y aquí, bueno, pues estamos en unos niveles bajos. Pero dicho esto, tenemos ahora, el Big Data nos inunda, la analítica predictiva. Tenemos unas posibilidades inmensas de medir y de registrar todo. Perfectamente sabemos con la aplicación cualquiera, cuando sale a andar, los kilómetros, las pulsaciones, la tal, estamos totalmente monitorizados. Y eso es fácil. Google nos ve perfectamente, con Twitter Analytics, Google Analytics, perfectamente. ¿Dónde se consulta, cuándo se consulta, por qué vía, por qué buscador, por qué tal, qué protocolo, qué secuencia, qué camino sigue hasta consultar esa página, cuánto tiempo está? Mucho más fácil que tener un cuadro de mando, o como decimos, unos KPI bien seleccionados, unos Key Performance Indicators, unos indicadores clave, está prácticamente claro. Y que te puede, al instante, decir, oye, cuidado, que te está saltando la tensión por aquí, o que te está subiendo los triglicéridos, o que está en el terreno de la gestión universitaria. Y creo que eso es lo fundamental. Entonces, para terminar, bueno, iba a hablar un poco de todos esos indicadores que nos puede dar Google. Para terminar, ¿la universidad del futuro debe ser lo que Dios quiera? ¿O tenemos alguna intencionalidad? ¿Tenemos algún objetivo? ¿Tenemos algún plan para que sea otra cosa? Muchas gracias por su atención y quiero Muchas gracias, Teodoro, por tu brillante exposición y las diferentes reflexiones que ibas haciendo a medida que ibas en la exposición. Aunque vamos un poquito cogido de tiempo, si alguien quiere hacer alguna pregunta, alguna reflexión, sugerencia. Yo tengo una pregunta, Teodoro, de tu experiencia cuando elaborabais los campos de excelencia, la implicación de algunos grupos de investigación cuando se estaba realizando, en esa definición estratégica. Obviamente no cabía toda la universidad, no cabían todos los departamentos. Y los que no cabían se sentían mal. Y que esta no era mi visión de la universidad. Obviamente, bueno, pues en estos campos de excelencia había que focalizarlo hacia aquellas fortalezas que pudiéramos tener. ¿Cómo se soluciona eso muchas veces, o en tu experiencia? Los que se quedan fuera. Es decir, los que participan siempre están contentos, ¿no? No es fácil. Yo esto lo expliqué muchas veces y seguramente no se comprendió por mucha gente, o no se quiso comprender, pero al menos no me lo dijeron cuando yo se lo explicaba. Luego, a lo mejor ellos seguían con esa idea de que no. Nosotros definimos un Partenón estratégico. Es decir, un Partenón, 4 columnas, 4 pilares sobre los que se edificaba nuestra estrategia. Y era TIC, tecnología de información y comunicación, bio, por eso se llamaba biotic. Y luego no era solo biotic, era también cultura y patrimonio y sistema tierra. Que esto no estaba en el nombre porque ya es que era complicado hacer una marca. Esto llegó a ser una marca, de alguna manera, oye, lo del biotic. Y de hecho ahora hay una asociación de empresarios que empezaron siendo empresarios solamente de TIC y ya cada vez más es biotic. Pero bueno, entonces yo decía, mira, estos no son facultades, no son departamentos, no son grupos de investigación, estos son áreas estratégicas, no de la universidad, del territorio. ¿Por qué? Se podían poner más, se podían poner menos. ¿Por qué TIC? Pues mira, aquí yo siempre, y que en el plan estratégico creo que era una buena manera de operar, yo decía, aquí todo el mundo, además en la universidad, que somos todos tan listos. Todos tenemos los problemas del gobierno resueltos, de España, de Trump, de la Unión Europea, del Brexit, de todo. Lo tenemos resuelto con un café y una cerveza, eso lo resolvemos rápido. Yo decía, cuando estaba en el plan estratégico de Granada y después de la universidad, pues, ¿cómo hacemos? Pues entonces yo lo que hice fue, vamos a recopilar datos. Ranking, la Universidad Española de Cifra, los informes de la Unión Europea, de lo otro, tal. Ahora, el que quiera puede hacer proyectos, pero como en contabilidad, el soporte. ¿Dónde está el soporte? ¿Dónde está la factura? ¿Dónde está el talón? ¿Dónde está el contrato?
Aquí, tiene que estar aquí. Hay datos que soporten tu idea, por más descabellada o no que pueda parecer. Datos. Y entonces, esto ejercía una barrera asombrosa. Había que ver, había que estudiar, había que buscar, había que argumentar. Y entonces ahí, es que mira, oye, tengo una cantidad de cosas, un proyecto, un artículo, no sé qué, y ya, pues no, luego no me vengas. Si quieres hacerlo, puedes hacerlo. Entonces yo lo que dije, TIC, ¿por qué? Tenemos una escuela que está entre la única que apareció en el ranking de Sakai entre las 50 primeras del mundo. Tenemos una producción medida, sí, con todo lo que esto también yo pongo en reparo, porque a veces la producción tampoco es... O sea, la producción es volumen. Pero puede haber publicaciones, republicaciones, aquí como dice nuestro amigo, somos cada vez más republicanos. Publicamos y republicamos y republicamos, y hay combinaciones de autores tomados de NNN, todo esto. Entonces, el boom de la producción, sí, pero hay alguien que se inventa un modelillo y lo hace aquí, allí, va buscando revistas y dice, pero al final es el mismo, ¿no? La misma literatura, con la misma base, pero las publicaban 10 veces y ¿qué? Ya eres 10 veces más inteligente que yo lo he hecho una vez, pero más seriamente, no. Bueno, en cualquier caso, estaba la columna de TIC estaba argumentada por los datos de producción científica de proyectos de autores altamente citados. La columna B, también fácilmente argumentada. Tenemos un parque tecnológico que se llama de ciencias de la salud. Una facultad de medicina, de farmacia, una cantidad de grupos y una cantidad de empresas en torno a eso, y de hospitales y de... cultura y patrimonio, pues tampoco hace falta argumentar mucho. Alhambra, no sé qué, ¿verdad? También una historia en grupos de investigación y en empresas. Ojo, que no es solo universidad, porque digo que esto no son ni facultades, ni áreas, ni departamentos. Son, por supuesto, que la universidad tiene que tener, pero también el entorno. Entonces hay un montón de empresillas y de autónomos que hacen excavaciones, que son arqueólogos, que son arquitectos que intentan recuperar, y que trabajan en el Albaicín, que es patrimonio. Bueno, entonces hay una masa. Y en sistema Tierra igual, porque tenemos del CSIC el Instituto de Ciencias de la Tierra, tenemos una tradición en Geología, tenemos una tradición en Física, el Instituto del Agua, y, claro. Y entonces, y yo le decía, los de nuestra facultad, oye, tú estás donde quieras, donde quieras, donde quieras. Habrá que gestionar el bio, empresa de biotecnología, si le está haciendo falta gente de marketing, gente de organización, gente de... ¿Por qué? Pues porque son farmacéuticos y eso lo saben, o son de nutrición. Y lo de derecho, tío, está resuelto todo el tema del Digital Right Management, la gestión de derechos digitales. Tú estás en el TIC, si ese es tu ámbito, trabaja en eso. El tema de la ética y de la investigación, incluso de las patentes. Tú tienes ahí un ámbito acojonante en derecho, oriéntate a eso. Sociología, pues oye, pues no será rica la investigación sociológica en el tema bio, en el tema TIC, oriéntate a eso. Esta era la reflexión. Por supuesto, es un dilema importante, porque claro, sobre todo en universidades grandes, ¿cómo haces tú? Que era un imperativo, es un imperativo, era una clave, la especialización sin dejar fuera. Es muy difícil. Y la gente lo primero dice, yo ahí no estoy, yo no me veo. Bueno, esta es la manera de verte. Ahora, que tú quieres hacer siempre tu investigación tradicional, y tu obligas, oye, pero aquí tienes una diversidad, ya en el mundo de la cultura, en el mundo del patrimonio, en el mundo de las tecnologías, en el mundo de la biosalud, es decir, es que eso es inmenso. Porque ahí tienes temas de patentes, tienes temas de investigación, tienes temas de comercialización, tienes temas de servicios, tienes temas de atención hospitalaria, tienes temas de gestión hospitalaria, si es que tienes temas de cooperación. Porque esto lo puedes trasladar a otro sitio. Esa es la manera de verte. Empezando por tu reflexión última que decía, la Universidad del Futuro será la que Dios quiera. Empezando por la reflexión última que decías, que la Universidad del Futuro será la que Dios quiera. Yo creo que... sí, creo que será la que el financiador quiera. Y por ahí va mi pregunta o mi reflexión. ¿No serán los modelos de financiación los planes estratégicos del futuro, considerando que los modelos de financiación si tienen una parte que financian resultados, luego las universidades no cogerán ese testigo y dirán, bueno, pues vamos a hacer las cosas que realmente nos aporte financiación? Entonces,
los modelos de financiación van a sustituir a los planes estratégicos, teniendo en cuenta que la autonomía universitaria, con un porcentaje mínimo de ingresos propios, que es el 20% de la financiación total, pues realmente ahí hay poco margen de maniobra, ¿no? Primero, a lo mejor hay una reflexión. Está como estratégica del sistema universitario. ¿Estamos por dotar de más autonomía a las universidades o no? Porque eso tiene mucho que ver con la financiación también, para bien y para mal, ¿eh? Por un lado. Porque claro, si todo depende de la transferencia que te haga, pues ahí no hay autonomía y ahí no hay mucho margen de maniobra. Dicho esto, y reconociendo la importancia que tiene la financiación y los modelos de financiación, por supuesto, sin ninguna duda. Pero a igualdad de eso, hay un margen, ¿eh? De resultado y de referencia. Lo conecto con la teoría de los recursos y capacidades que decía antes. Hay ejemplos de territorios ricos que son un desastre social, económico. Pues no hay que ver nada más que Sudamérica, Venezuela, Brasil, serán territorios ricos. Almería es territorio rico en agricultura. Israel es territorio rico en agricultura. O sea, como recursos. No lo es, pero han sabido desarrollar capacidades. Hay ejemplos de personas con unos recursos de inteligencia y de, incluso, digamos, de contexto familiar y demás, muy buenos, que han sido un desastre como proyecto de vida. Todos tendremos algún conocido. ¿Por qué? Han partido de recursos, pero han sabido desarrollar capacidades. Entonces el mensaje es, claro, con recursos estupendo, siempre, pero no olvidemos lo otro, el saber desarrollar capacidades, esa capacidad organizativa, que hace que con menos recursos pueda tener más éxito. Como proyecto de vida personal de una persona, como proyecto de vida empresarial, como proyecto de ciudad o como proyecto de universidad. Hay ciudades también con muchos recursos que luego son un desastre, en muchos indicadores de calidad de vida, etcétera, etcétera. Hay ciudades con menos recursos y territorios con menos recursos, oye, que hay personas con menos inteligencia que, oye, como proyecto de vida, terminan teniendo una vida muy razonable y muy feliz, o muy, por no hablar solo de cuestión económica, ¿no? Entonces, yo creo que eso no hay que olvidarlo. Sin duda, ceteris paribus, como decimos los economistas, a igualdad de cualquier otra cosa, claro, más recursos, ¿no? Pero no todo es eso. Y luego está el margen de la capacidad organizativa, de la ejecución, de la... ¿no? Yo creo que eso es fundamental. ¿Alguna otra pregunta? Pues muchas gracias, Teodoro.